Seguimos entonces en este análisis de qué es el éxito y qué es el fracaso. Seguimos con este análisis de el éxito y el fracaso para poder entender todo este capítulo en el cual estamos hablando de que fracasar hace bien. ¿En qué sentido podemos decir que fracasar es algo bueno o que fracasar nos hace bien? Lo primero que analizamos fue, desde esta idea, las palabras éxito y fracaso. Entonces dijimos, bueno, vamos a mirar la etimología, y en la etimología vamos a intentar entender de dónde viene esto de éxito y de dónde viene esto de fracaso. Entonces éxito es, bueno, terminé, llegué, lo logré. Y éxito y fracaso viene a ser el romperse en mil pedazos. Se rompió de tal manera que no tiene arreglo. Las dos cosas nos aparecen como definitivas. Si estas dos cosas son tan definitivas como las estamos viendo y como las estamos analizando, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿podemos entonces hablar de personas exitosas o personas fracasadas? Porque es de lo que hablamos, ¿no? Nosotros decimos, Messi es una persona exitosa. ¿Tiene sentido hablar de personas exitosas? ¿Tiene sentido hablar de empresarios exitosos? ¿Qué quiere decir que un empresario es exitoso? ¿Que nunca le fue mal en ningún negocio? ¿Que todos los negocios, absolutamente todos, les fue bien? No, un deportista exitoso. ¿Qué significa un deportista exitoso? Que nunca perdió. Un deportista, por definición, perdió muchísimos más partidos de los que ganó. Entonces, un deportista exitoso siempre perdió más que lo que ganó, salvo en algunos deportes, no sé, como el ajedrez, panele, no se me ocurren muchos deportes en los cuales, el tenis quizás, porque los torneos son por eliminación, pero en general los deportes donde te la pasás compitiendo, es muy difícil que tengas más éxitos que fracasos. Los equipos más exitosos de la historia perdieron partidos. Entonces, una primera aproximación nos empieza a mostrar que éxito y fracaso son conceptos relativos, son parciales. Y una primera enseñanza que podemos empezar a sacar, y quizás una enseñanza de algún modo definitiva, es éxito y fracaso califican cosas, proyectos, negocios, pero no personas. Fíjense cómo esto ya cambia bastante la ecuación. Hagamos un ejercicio. Pensemos, una persona muy admirada, una de las personas más admiradas del siglo XX, Steve Jobs. Steve Jobs fue una persona exitosa. Fue un empresario exitoso. Fue un padre exitoso. Fíjense, si yo digo Steve Jobs fue un empresario exitoso, y estoy hablando de una persona que murió, con lo cual, de algún modo, ya es alguien definitivo. O sea, cortamos, hay ya un gran avance. Puedo hablar de él en pasado. Nosotros solemos hablar de personas que están presentes. Decimos, Messi es exitoso. Ok, hablemos del pasado. Hablemos de alguien que ya terminó. Ya empezó su viaje y terminó su viaje y nos dejó.
Vamos a hacer un análisis con alguien que ya no está. Debería ser más fácil, ¿no? Porque ya de algún modo terminó. Ahora, pensemos en Steve Jobs. Steve Jobs fue un empresario exitoso. Seguramente la gran mayoría de las personas diga que sí. Podemos discutir incluso eso en muchos aspectos. Podemos discutir, a Steve Jobs lo echaron de su propia empresa. Steve Jobs apostó enormes sumas de dinero y tiempo a proyectos que no tenían sentido. Pero bueno, digamos que quien me conoce sabe que soy un admirador de Steve Jobs. No lo estoy diciendo en ningún punto como menoscabo hacia el personaje, porque es un personaje que admiro profundamente, y en Oxymoron lo tenemos como un gran modelo en muchos aspectos. Pero digamos que como empresario, bueno, en general te van a decir, sí, ok. Listo, era un empresario exitoso. Aunque te puedo poner 1000 dudas acerca del éxito de Steve Jobs como empresario. Pero dejemos las dudas. Vamos a hablar de... Ok, dejamos las dudas. Ok. Steve Jobs era un padre exitoso. Como padre tuvo éxito, le fue bien. Y ahí le preguntamos a los hijos. La hija de Steve Jobs tiene un libro donde es terriblemente crítica de su padre. De hecho, muchas personas de su entorno y en las biografías, generalmente no sale muy bien parado Steve Jobs como padre. Casi podríamos decir que como padre hay cierto acuerdo de que Steve Jobs no fue un buen padre. Bueno, listo, no fuiste un padre exitoso. Pero fíjense cómo ya, donde ponga el foco, donde ponga la luz, mira una realidad completamente distinta. Y vamos ahora a Steve. Bueno, fue una persona exitosa. Es quizás la definición de la persona exitosa del siglo XX, Steve Jobs. De hecho, es muy común encontrar ahí una foto con un texto que no sé si corresponde a él. La verdad me parece intrascendente. No lo veo muy... el contenido, que me parece que puede ser, pero no lo veo tanto así a él, pero digamos que el texto tiene bastante de verdad. Muestran una foto de él muy demacrado por el cáncer, en una de sus últimas internaciones, diciendo, y con un texto que supuestamente dijo antes de morir, diciendo: tengo toda la plata del mundo, tengo un reloj de no sé cuántos miles de dólares, tengo bienes, pero estoy solo, acá, a punto de morir. Y nada de todo eso me sirvió. La pregunta entonces es, ¿fue una persona exitosa? Una persona que en el lecho de muerte estaba solo, triste y abandonado, ¿fue una persona exitosa? Eso es lo que nos mide el éxito o el fracaso. Fíjense que no hay una respuesta única. Está lejísimo de haber una respuesta única. Es más, podemos hacer un debate acerca de este punto. Y podemos discutir larguísimo. Ahora, fíjense qué distinto es si yo tomo y digo, bueno, Apple, ¿fue una empresa exitosa? ¿Sí o no? ¿El iPhone es un producto exitoso? ¿Sí o no?
La Apple III, que fue una de las primeras computadoras que sacamos, ¿fue un producto exitoso, sí o no? Fíjense que ahí es muchísimo más fácil. iPhone como un producto fue un productazo, súper exitoso, cambió el modo de entender los teléfonos. No se me ocurre a nadie que tenga un argumento válido para decirme que iPhone no fue un producto exitoso. En cambio, la Apple III fue un producto de porquería. Como producto fue una porquería absoluta, un fracaso, un rotundo fracaso. Y creo que ni el más fanático de Steve Jobs va a decir que el Apple III fue un buen producto o un producto exitoso. Va a decir que fue un fracaso. Y Apple como empresa podemos discutir muchísimo, pero puedo empezar a tener un montón de indicadores que me permitan decir, che, ¿es exitoso o no? De hecho, para mí es una empresa súper exitosa. Pero fíjense qué distinto que es cuando ya no pienso en personas, sino digo, mirá, éxito y fracaso lo aplico a proyectos, productos, cosas, proyectos, caminos. En este camino terminé y fui exitoso. En este camino no terminé y fracasé. Entonces nos cambia el chip, nos cambia el modo de entender las cosas. Ya no pretendo ser la persona exitosa, la persona que fracasó. Ya no me doy latigazos porque me fue mal en una cosa. No, mira, es una cosa, es un aspecto de tu vida. No sos un capo porque sos un buen empresario. Puedes ser horrible como padre, horrible persona. No, pero yo hice tal empresa. ¿Qué me importa? Puedes ser una persona triste. En Argentina nosotros tenemos el caso de Maradona. Y que lo podemos discutir también. Fue muy exitosa una parte de su carrera. Y si uno lo mira como futbolista, de todos los años que podría ser un futbolista, su carrera fue bastante cortita. Y los fracasos que tuvo en otros aspectos de su vida no dejaron que tuviera, quizás, más éxito en su carrera. Entonces ni siquiera podemos decir la carrera en total es hasta discutible. Sin embargo, son indiscutibles sus éxitos puntuales. Entonces ya tenemos una primera punta. Éxito y fracaso son siempre parciales. Y siempre designan cosas, proyectos, empresas, productos, pero no personas. No hay algo así como personas exitosas o fracasadas. Al menos no personas vivas. En la próxima vamos a intentar entender cuál es el criterio para decir que algo es exitoso o que algo fracasó.